Hola chiquillos, buenas noches. Vamos a dar un minutito para que vayamos conectándonos todos a la clase de historia hoy día, módulo 2, tercero y cuarto medio. Va a estar en inglés. Va a estar en inglés. La prohibición no. Mira, también Puta, no se escucha. Ale, no escucho. Ahora sí, buenas noches, chiquillos y chiquillas. Buenas noches, Junto con- profesor. Qué bueno, buena onda poder saludarlos y obviamente agradecer que se hayan podido conectar. Vamos a iniciar nuestra sesión de la clase de historia de ciencias sociales. Estamos en el módulo 2, tercero y cuarto medio. Y obviamente junto con haberlos saludado también los invito a que podamos tener nuestros textos, los que lo tengan de manera física. Estamos en el módulo 1 de ciencias sociales. Si no, vamos a compartir la pantalla y así vamos a ir trabajando todos juntos con nuestro texto. Así que ahí esperemos que estemos todos observando nuestra pantalla para comenzar e ir avanzando en los contenidos de nuestra asignatura. Profesor, La hola, escucho. buenas noches. Hola, buenas. Ahí donde dice Lucas, mi nombre es Janet, por si acaso, para que... Perfecto, Janet, no hay problema. Todo bien, muchas gracias. Gracias. Perfecto, bueno, chiquillos, lo primero, nosotros estamos en nuestra asignatura de historia y tenemos que ya comenzar a analizar algunas cuestiones que son o van a ser para nosotros temas importantes. Y habíamos nosotros ya comenzado a hablar de las etapas de la historia de la humanidad, o iniciamos un proceso donde reflexionamos sobre cuál es el sentido de la historia o por qué es importante estudiar historia. Y una vez que hemos reflexionado sobre eso, tenemos que hacernos obviamente la pregunta de por qué entonces nosotros la historia la vamos dividiendo por etapas para poder estudiarla mejor. Entonces, como ya sabemos que es importante para nosotros dividir nuestras etapas, ordenarlas para poder comprender mejor los procesos que vivimos, asimismo lo vamos a hacer con la historia. Incluso en nuestra propia vida, nosotros vamos analizándolas por etapas para poder comprender mejor cómo hemos llegado hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, la primera distinción que podemos hacer dentro de la historia de la humanidad se produce con la aparición de la escritura. Con esta gran revolución, ¿cierto? Una transformación, las primeras civilizaciones comienzan a dejar testimonios escritos sobre sus experiencias y preocupaciones, iniciando también su propio relato históricos. A partir de este hito, entonces, se establece la división de una etapa para pasar a una nueva mirada de nuestra historia. O sea, aquí hay dos puntos clave y nos dice de que para hablar de historia, el hito más importante es la escritura, cuando el hombre comienza a escribir. ¿Por qué creen ustedes que la escritura es muy importante para la historia?
Porque ahí se registra lo que ha pasado. Muy bien, justamente así es, porque nos permite dejar un registro. Esa es la clave. Por eso la escritura es tan importante, porque no solamente uno escribiendo puede dejar un mensaje. Nosotros ya sabemos hoy día que podemos llegar mensajes de distintas maneras, pero con la escritura podemos dejar un registro, un documento, un texto, elemento que puede otra persona interpretar, releer y volver a conocer un acontecimiento o un hecho del pasado, ¿cierto? ¿Alguna vez, alguna de ustedes ha hecho una carta o ha dejado un mensaje a través de un texto, le ha escrito un relato a alguien? Sí. Es algo habitual, ¿cierto? Bueno, Sí, muchas gracias, le escucho. Le escucho. Bueno, comentábamos sobre si habíamos tenido la experiencia alguna vez de haber hecho una carta. Yo creo que todos, de una u otra forma, hemos escrito un mensaje o hemos realizado una carta, ¿no es cierto? ¿Y por qué les comento esto? Porque con eso nos damos cuenta que nosotros, para entregar un mensaje y que este mensaje quede en el tiempo, ¿cierto? Perdure en el tiempo, no se pierda, no sea solo un mensaje, una palabra, lo hacemos por escrito, porque sabemos que va a quedar evidencia. Sabemos que en cualquier momento puedo volver a releer este documento y volver a recordar entonces la historia. Por lo tanto, en el caso del estudio de nuestra historia pasada, nosotros hacemos lo mismo. Entonces, hay un punto, un hito, un acontecimiento inicial dentro de toda la historia de la humanidad que marca un antes y un después, que es la aparición de la escritura, y eso fue hace 3000 años. O sea, hace mucho tiempo, pero en nuestra línea de tiempo, que tenemos acá en la pantalla, vamos a hacer la diferencia entonces entre lo que va a suceder antes de la escritura. Antes de la escritura tenemos otro tipo de vestigios. Encontramos pinturas, artefactos, restos humanos, arquitectura de antiguas civilizaciones, por ejemplo. Y a todo eso Profe, no nosotros le se ve vamos... nada. Dame un segundo. Voy a volver a revisar porque yo estoy compartiendo pantalla y debería verse, los demás deberían estar viendo la pantalla. Lo que sí comentar en relación a lo que estamos observando, de que es parte del texto. Así que justamente los que tengan su texto en formato ahí presencial, estamos en el módulo 1 del libro de tercero y cuarto medio, en la página, estamos en la página 56. Página 56 del texto, obviamente, de la asignatura de historia. Los que lo tengan de manera física, estamos en la página 56. Los que no lo tengan, lo estamos compartiendo en pantalla. Y ahí vamos a silenciar el audio. Ahí sí. Entonces, nuestro tema del día de hoy, nuestro objetivo o nuestro tema en discusión tiene que ver con conocer las etapas de la historia, pero vamos a ir al inicio. ¿Cuál es el inicio? La aparición de la escritura. O sea, antes de la escritura, como no podía quedar un registro, le vamos a denominar prehistoria. Todo lo que sucede antes es lo que nosotros vamos a tener que denominarlo como el inicio, el punto de partida. Entonces, la prehistoria es el inicio de este camino en el cual vamos a intentar dilucidar cómo convivía y cómo se vinculaba el hombre en su entorno natural. Entonces, desde la aparición de la escritura hace 3000 años, comenzamos entonces a hablar de la historia propiamente tal como disciplina, ¿cierto? Voy a achicar un poco la pantalla para que puedan observar un poco más del texto. Y si ahora observamos la pantalla, vamos a encontrar un ejemplo de cómo fueron los primeros, o cómo eran las primeras escrituras
que se han encontrado o que hay vestigios hoy día en el mundo. Se le denomina alfabeto y está ligado a la cultura sumeria, a la civilización sumeria que está ubicada en Egipto o en la zona de Europa Oriental. Ahora, creo que este alfabeto que estamos viendo en pantalla se conoce como escritura cuneiforme. Y el concepto de cuneiforme tiene que ver con que las imágenes que estamos viendo eran talladas en piedras, en tablillas de piedra o de arcilla. Ellos con cuñas iban tallando y dejando una especie de relieve. Por lo tanto, estas tablillas son de carácter cuneiforme porque tenían este relieve y ahí expresaban los primeros mensajes, las primeras escrituras. O sea, esto que estamos viendo en pantalla sería el alfabeto más primitivo o el texto más primitivo que puede existir del ser humano. Entonces, esto es muy importante porque esto marca el inicio del significado que va a tener para las sociedades humanas el dejar un mensaje, porque al final apunta a eso, a la importancia del dejar registro de. Y como les mencionaba entonces, todo este periodo se le conoce como prehistoria, que es lo que tenemos que nosotros dilucidar. Le llamamos prehistoria porque, como lo conversamos, son acontecimientos y sucesos que van a pasar antes que el hombre descubriera la escritura. Entonces, pre significa antes, por lo que la palabra prehistoria quiere decir antes de la historia. Pero entonces, durante este periodo de tiempo, ¿no hubo historia? Se hace la pregunta al texto. La verdad es que sí, obviamente nosotros ya entendemos que sí hubo una historia. Obviamente no quedó registrada, pero de hecho existió. Durante ese extenso periodo, la humanidad surgió y comenzó con sus primeros aprendizajes. Sin embargo, para poder conocer el pasado de esos seres humanos, es necesario recurrir a vestigios culturales que ellos fueron dejando en su cotidiano vivir, tales como sus armas para cazar, utensilios para alimentarse, incluso sus propios restos óseos, ¿cierto? Todos esos elementos hoy día la ciencia lo utiliza para poder estudiar el pasado, y por eso aparecen otras disciplinas como la arqueología, la paleontología, que indaga en estos vestigios para poder intentar reconstruir este pasado tan antiguo que es el que estamos nosotros hoy día iniciando en nuestra clase de historia. Entonces, a partir de estos vestigios, los arqueólogos y paleontólogos han reconstruido la vida de los seres humanos de dicho periodo, el que se subdivide entonces en distintas etapas, que obviamente tenemos que analizarlas para poder comprender las características que va a tener el hombre en su evolución. A estas etapas se le denomina paleolítico, neolítico y posteriormente edad de los metales. Y si les hago la pregunta, ¿habían escuchado estos conceptos alguna vez? Paleolítico, neolítico, edad de los metales. ¿Habían escuchado eso antes o no? Sí, pero los conceptos en sí no recuerdo como los conceptos, pero sí lo había escuchado antes. Perfecto, muy bien. Sí, efectivamente, son conceptos que andan dando vuelta por ahí. A veces lo hemos leído, lo hemos escuchado, o alguna vez lo estudiamos. Y son etapas de la prehistoria. O sea, imagínense, si ya dividimos la historia en distintas etapas, ahora una sola etapa la vamos a subdividir. Y esas son las que estaban ahí mencionadas. Entonces la prehistoria se va a dividir en la primera etapa, paleolítico, su segunda etapa, neolítico, y la edad de los metales. Lo vamos a ir dilucidando, obviamente, mientras vayamos avanzando en nuestra clase. Sí, a lo que me mencionaban por cómo íbamos avanzando en el libro, sí, efectivamente,
lo que estamos haciendo es ir dando algunos pasos en nuestro texto para ir tomando los contenidos que son más relevantes, y por eso hemos hecho este salto de páginas, porque quedamos en la página 19-20 y ahora estamos pasando a la página 56, donde estamos trabajando esta unidad 2. Así que en ese sentido sí, es parte de cómo vamos a ir gestionando los contenidos de nuestra asignatura para ir avanzando de una manera más progresiva y así los tiempos puedan ser más efectivos. Así que en ese sentido, chiquillos, estamos avanzando bien en nuestros contenidos de la asignatura. Y hoy día estamos analizando el concepto de la prehistoria y entendiendo sus etapas, en este caso que son 3, paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Y en la pantalla hay una imagen, y aquí me gustaría que lo analizáramos, porque se titula Herramientas del Paleolítico, o sea, son herramientas de ese periodo. ¿Qué se les viene a la mente al observar esto? ¿Qué creen que son? ¿Para qué servían? ¿Qué opinan? Para Para escribir, cazar, cocinar. Perfecto, muy bien, para escribir, para cazar, para poder cocinar, para alimentarse, ¿cierto? Perfecto, muy bien, efectivamente. Cuando hablamos de herramientas o hablamos de utensilios, estamos hablando de artefactos, elementos que eran creados para poder suplir ciertas necesidades que ellos iban viviendo día a día. se ve que están Imaginemos. hechos de piedra y hueso. Muy bien, Josefina, perfecto, efectivamente. Lo que estamos observando nosotros son herramientas que ellos la construían a partir de huesos de animales, y posteriormente ya puliendo y después tallando las piedras. Y a partir de esta técnica, ellos iban creando distintos utensilios, desde los más primitivos, como lo vemos en la pantalla, donde para nosotros son piedras afiladas, pero que para ellos tenían una utilidad bastante importante dentro de la dinámica que ellos tenían día a día. Porque si intentamos reflexionar un poco y viajar a este pasado tan antiguo, nuestros humanos primitivos tenían otra forma de convivir. Para ellos el día a día tenía que ver con la sobrevivencia, con el poder cazar para poder alimentarse, con recolectar alimentos. Por lo tanto, la forma en cómo ellos convivían con la naturaleza era muy diferente. Ellos eran nómades, se iban moviendo de lugar en lugar para poder buscar mejores alimentos, para poder tener unas mejores condiciones para poder subsistir. Por lo tanto, es súper importante que nosotros vayamos analizando cómo ha sido esta evolución, y que comienza de esta forma, a lo mejor tan primitiva. Así que en ese sentido, muy bien. Y como les mencionaba, la prehistoria va a tener también sus propias etapas. Se divide en distintas etapas. Las etapas de la prehistoria se establecen a partir de las herramientas e instrumentos que ellos utilizaron, los seres humanos de esa época. Obviamente las herramientas e instrumentos más antiguos se elaboraron utilizando huesos y piedras, como justamente decía Josefina. Por ello entonces la etapa en que fueron construidos se conoce como edad de piedra, porque es el momento donde se puede desarrollar eh, ese proceso. Dentro de la cual es posible entonces distinguir que existen grandes periodos: el paleolítico, que va a ser nuestro primer periodo, donde la edad de piedra va a ser tallada. Por eso veíamos en la imagen cómo tenían estas puntas afiladas, porque nuestra primera etapa es el paleolítico, la edad de piedra, que se caracterizó por la confección de herramientas talladas y otras que eran más piedras rudimentarias. Obviamente, con el paso del tiempo vamos a iniciar un nuevo periodo conocido como el neolítico, al cual su característica tiene que ver ya con que la piedra no es tallada, sino que ahora la piedra va a estar pulida. O sea, va a haber una sofisticación, un avance en la tecnología y en la forma en cómo el ser humano va a comprender ahora su entorno. Va a saber que es mucho más importante tener un trabajo más fino, y que eso le va a permitir tener mejores condiciones al convivir con la naturaleza.
Entonces se observan herramientas elaboradas con piedra pulidas y otras que son talladas y otras que son limadas. Obviamente lo que estamos viendo en la pantalla ahora es una imagen a color, a diferencia de la que, si viajamos un poco a la página anterior, era un dibujo, un bosquejo, pero en la que estamos viendo ahora vamos a darnos cuenta que son herramientas propias del neolítico, o sea, son piedras más sofisticadas, que tienen ya una función, una intención. Posteriormente entonces se introduce el uso de metales, material que es mucho más resistente, para lo cual se requirió la aplicación de conocimiento y habilidades más sofisticadas, ¿cierto? Tenían que trabajar mucho más, pensar ir desarrollando y creciendo en técnicas más complejas para elaborar herramientas. Entonces, esta etapa se conoce como edad de los metales. Mientras más tecnificado, mientras más evolución, mientras más mejoren las formas de hacer herramientas, vamos a estar en un periodo de tiempo obviamente mucho más elaborado y en este caso conocido como la edad de los metales. En ella entonces se observa una progresión, ya que primero se utilizó el cobre, luego el bronce y posteriormente el hierro, ¿cierto? Que era un metal mucho más resistente. Si observamos la imagen, eh, le hago la pregunta, ¿qué se les viene en la mente? ¿Qué creen ustedes de estas piedras? ¿Están más pulidas? ¿Qué tipo de función pueden tener? ¿Para qué creen ustedes que servían las piedras que estamos viendo en la pantalla? ¿Como flecha o como para picar como la carne o algo así como cuchillo? Como para Lanzas. desmembrar todo eso. Perfecto, chiquillo, muy bien, efectivamente. Eran herramientas que permitían la caza, o sea, se podían construir lanzas, puntas de proyectil, y también formaban parte de la alimentación. Por lo tanto, a través de estas herramientas que también podrían partir la carne y hacer ya elementos más cotidianos. Así que en ese sentido, muy, muy bien sus comentarios. Entonces, si seguimos avanzando, ya que el día de hoy nuestro tema, nuestro objetivo es la prehistoria, intentar dilucidar qué pasó antes de la escritura y cómo podemos conocer un poco más sobre las características de este periodo. Y como yo les mencionaba, se le conoce como la edad de piedra, porque era el elemento o la herramienta que más se utilizó, tanto para su arquitectura como para los utensilios, y hay etapas. Las etapas que nosotros vamos, por lo menos, a estudiar o conocer o dialogar hoy día es el paleolítico, que es la primera etapa o la más importante. Luego viene el neolítico, que ya es el cambio, es la evolución, es como la sofisticación máxima dentro de la creación de herramientas. Y la etapa final, que ya obviamente es lo más complejo, que es cuando el hombre ya comienza a conocer los minerales o los metales, la edad de los metales, y comienza a utilizar el bronce, el cobre y el hierro. Por lo tanto, ya hay una sofisticación mayor dentro de lo que es el conocimiento de la naturaleza también. Entonces, el paleolítico, que vendría siendo su primera etapa, la más extensa, la más importante, los grupos humanos tenían una forma de vida nómada. Y como les mencionaba adelante, nómada significa que van viajando de un lugar a otro. Son migrantes, se van moviendo buscando condiciones de vida más favorables. A eso se le denomina, ¿cierto?, la palabra nómada. Entonces, es decir, se trasladaban de un lugar a otro buscando alimentos, pues vivían de la caza de animales y de la recolección de frutos. Por eso que creaban estos artilugios, estas herramientas. En periodos cálidos vivían en tiendas confeccionadas con cueros o con ramas, y en la temporada más fría se refugiaban en cavernas para poder protegerse, obviamente, de las inclemencias del tiempo. Y también aquí hay una imagen, lo cual es muy importante porque representa el paleolítico, representa la primera etapa, y dice que es un grabado en cuevas, las cuevas de Altamira en España. Esta imagen que estamos observando es uno de los dibujos o la representación gráfica o la obra artística más antigua que se tiene registro. Y aquí también sería bueno que pudiéramos dialogar cuando la observan ustedes, chiquillos, chiquillas, ¿qué se les viene a la mente? Como ellos dejaban grabado
a ver, ¿cómo se podría decir? Como sus recuerdos de cómo cazaban en esa época. Muy bien, Josefina, perfecto. Efectivamente, o sea, si nosotros tuviéramos que tener la oportunidad, o si alguien nos dijera que pintáramos un cuadro o hiciéramos un mural, y pensamos nosotros qué nos gustaría plasmar ahí, probablemente nosotros dibujemos o dejemos registro de cosas que hacemos en el día a día, en lo cotidiano, de nuestros quehaceres, lo que nos gusta, porque obviamente es lo que nosotros estamos expresando. Entonces, efectivamente, como decía Josefina, estos primitivos seres humanos de la prehistoria, lo que ellos buscaban eran dejar evidencia, dejar un registro de algo que para ellos era súper habitual y súper normal, que es la caza. Imagínense lo importante de este acto, porque a través de esta acción, nosotros hoy día podemos comprender de que la caza de alimento para subsistir era una prioridad. Lo que a lo mejor hoy día para nosotros no es una prioridad, porque cuando queremos tener, buscar un alimento, accedemos al centro comercial, al supermercado, al negocio, adquirimos nuestros alimentos y los podemos tener en nuestra casa, en nuestra mesa. En cambio, en esta época, en este periodo, los alimentos van a ser muy escasos y se va a transformar en una prioridad cotidiana del ser humano por lograr tener el alimento. Y ellos lo plasmaban en estas cavernas y podemos tener estos registros donde vemos al hombre con flecha cazando los animales que habitaban la zona. Así que Y gracias muy, a muy estos, bien, Además a ellos registros uno tiene historia ahora. además a ellos, muy ellos bien. aparte de alimentarse, ellos también se hacían sus ropas, sus casas, todo eso. Muy bien, efectivamente, Janet, así es. Eh, Era una época donde el ser humano tenía que tener un protagonismo mucho más dentro del día a día, porque había muchas situaciones adversas. Entonces, como tú decías, justamente tenía que elaborar sus vestimentas, elaborar su vivienda, buscar su alimento. O sea, había muchos factores que influían en cómo estos primeros seres humanos convivían con la naturaleza. Porque ese Yo es creo que igual, gracias a esos registros o a estas pinturas que ellos hacían, uno igual puede darse cuenta o entender cómo ellos también sobrevivían, porque así también como ellos cazaban, tenían que sobrevivir, porque yo creo que igual los animales los atacaban, entonces igual como que son ambas cosas, tanto como cazaban, como también como ellos sobrevivían a la vida cotidiana de esa época. Así es, Josefina, muy bien, efectivamente. Entonces, ustedes han comprendido bastante bien hacia dónde apunta lo que estamos analizando, ¿cierto? La imagen entonces es muy importante y esto es un buen dato de que los dibujos, las imágenes, las fotografías también son elementos que nos permiten aprender y conocer de la historia. Así que eso también lo vamos rescatando. Y miremos acá, dice paleolítico, grabado también en las cavernas de Altamira, en España, pero esto ya es diferente, tiene otro nivel de sofisticación, y la misma pregunta, ¿qué se les viene a la mente con esta imagen? Está más perfeccionado, está mejor creado. Muy bien, Josefina, efectivamente. Podemos nosotros observar que hay un mayor detalle, hay más sofisticación en la elaboración y nos deja obviamente ya mucho más claro con los tipos de animales que convivían en esa época. O sea, totalmente para nosotros ya es evidente o ya tiene más características comunes el tipo de animales que ellos cazaban. Y esta sofisticación, o más aún que se le dé el espacio para expresar a un animal, tiene que ver con la importancia que tenía para ellos el alimento o la caza. Así que en ese sentido, muy bien sus comentarios y eh, seguimos avanzando en este análisis de conocer cómo el ser humano desde la prehistoria, desde su inicio, va a tener esta intención por dejar registro, porque recordemos, estamos en la prehistoria, no hay escritura, entonces si no hay escritura, el ser humano se la ingenió por dejarnos
un mensaje a través de la pintura, a través de estos registros que están en las cavernas. Se organizaban entonces en bandas, en clanes, que eran pequeños grupos de entre 40 o 100 individuos. Los hombres se dedicaban a la pesca y a la caza, y las mujeres recolectaban frutos silvestres y semillas. Ellos tejían canastos, cosían con cueros y aprendieron a utilizar la piedra y palos como instrumentos de trabajo, fabricando hachas, cuchillos, raspadores. Además, confeccionaron anzuelos, arpones, agujas, colgantes, lanzas, utensilios de madera y de huesos, los cuales usaron para poder también llegar al nivel de sofisticación máxima, que fue el incorporar el fuego para poder abrigarse, cocer alimento, iluminar, ahuyentar animales o el peligro. Entonces, el fuego también es algo muy importante dentro de esta evolución. Lo que no tenemos que olvidar es que estamos estudiando este periodo de la historia donde estamos en una evolución, una transformación constante. Y el paleolítico, como lo hemos conversado, tiene su gran preponderancia en el uso de la piedra tallada, ¿cierto? Se tallaba la piedra para poder mejorar sus condiciones de vida. Pero también existe una segunda etapa, que también es muy importante porque comienza o genera un cambio, una transformación, que es el neolítico, y es la primera gran revolución de la humanidad. ¿Por qué creen ustedes que le llamarán la revolución de la humanidad? ¿Qué significa revolución? Que se empezaron a dar cuenta, no sé, de cómo era la vida, empezaron a evolucionar más los humanos. Perfecto, muy bien, efectivamente. Es un cambio. Principalmente es una transformación abrupta, de una manera así simultánea. Por eso es tan importante, o por eso se le da ese valor. Y dice que hacia el 10.000 antes de Cristo, nuestro planeta comenzó a experimentar cambios en el clima, que afectaron tanto obviamente a la flora y a la fauna, es decir, los animales y la vegetación fue cambiando, se fue transformando. Y se fueron adaptando a las nuevas condiciones climáticas. Los grupos humanos entonces comenzaron a observar la naturaleza e identificaron que habían ciclos. Y se dieron cuenta entonces que si volvían a ciertos lugares en la misma época del año, era probable que encontraran allí nuevamente alimentos, tal vez porque al dejar los desechos de su comida en lugares específicos, las lluvias y el sol hacían germinar las semillas y volver a crecer el fruto. Paulatinamente, estas observaciones fueron llevando al descubrimiento de la agricultura, es decir, el conocimiento del ser humano de entender de que podía controlar la vegetación y podía reproducir ciertos alimentos que le eran beneficiosos para su alimentación. Entonces la agricultura es muy importante, genera un cambio, una transformación, una gran revolución, porque quiere decir que el hombre es capaz de pensar y saber cómo producir alimentos. Ya no tiene que andar recolectándolos y tampoco tiene que andar intencionando la caza de animales, sino que es capaz de, en un territorio, en un lugar establecido, poder cultivar y así generar su propio alimento. Por eso la agricultura va a ser lo que va a dar inicio a el neolítico. Pasamos de la edad de piedra ahora a un momento más sofisticado. Casi en paralelo entonces también comenzaron a atraer especies animales y las resguardaron con cercos, lo que dio inicio al desarrollo de la ganadería. Comprendieron también que domesticando progresivamente a los animales, esto significó una verdadera revolución, un cambio. Obviamente porque la forma de vida que la especie humana tenía va a cambiar hasta ese momento. O sea, ellos lograron descubrir no solo que podían cultivar alimentos, sino que también podían domesticar animales o utilizarlos para su beneficencia. Entonces, este paso de la humanidad se conoce como la revolución agrícola,
el gran cambio, la gran transformación. Se le llama entonces neolítico y da inicio a una nueva etapa, a lo cual se conoce como edad de la piedra pulida. Eso es neolítico, la nueva piedra. Esta nueva piedra que ya no es tallada, sino que ahora va a estar pulida, va a ser mucho más sofisticada y va a tener más utilidades para la cotidianidad de los primeros humanos que existían en ese periodo. Se cree entonces que esta revolución agrícola se inició en el Medio Oriente, con cultivos de trigo y de cebada, extendiéndose luego a Europa, mientras que en Asia se comenzó con el cultivo del arroz, el cultivo del mijo. En América se inició el cultivo del maíz. Todos estos eran cereales que podían ser almacenados y guardados por largos periodos. El contexto geográfico favorable, por ejemplo, la presencia de ríos y de un clima beneficioso, fueron aspectos positivos que posibilitaron, obviamente, que el desarrollo de la agricultura. O sea, imagínense, ellos empezaron a plantar trigo, maíz, alimentos que podían conservarse. O sea, si se cultivaba en grandes cantidades, tenían alimento en exceso, alimento en excedente, podían alimentar a mucha población. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado ahora que el hombre va a cambiar, el ser humano, ¿cierto? Va a pasar a una nueva etapa y va a domesticar eh, su vegetación, va a comenzar a cultivar. ¿Qué piensa usted que pudo haber pasado ahora que el hombre tenía mucho alimento? Ahora yo pienso Profesor, que no viene entendí. el comercio, yo creo que ahora empiezan a comercializar, ¿no? No sé. El Perfecto, muy cambalache, bien. el intercambio. Claro, sí, 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 efectivamente, muy buen punto, muy buena opinión. Efectivamente, o sea, imagínense que estos pequeños grupos humanos comenzaron a tener excedente. Una de las primeras consecuencias es el aumento de la población. Como había tanto alimento, se podía alimentar a más personas, entonces empieza a crecer la población en ese momento. Y como comentaban ustedes, comienza el intercambio. Se puede generar comercio, se pueden intercambiar productos, en ese momento era muy importante, y eso va a empezar a generar los primeros inicios o el germen del comercio como lo conocemos en la actualidad. Así que muy bien. Ahora tenemos que analizar una de las consecuencias que pudo haber generado este cambio en la agricultura, ¿cierto? De que el hombre ahora aprendiera a cultivar. Y una de las consecuencias de esto es que las sociedades se vuelven sedentarias. Y aquí también la pregunta, ¿qué significa sedentario? ¿Han escuchado esa palabra? Que Que se dejan, quedan en un solo lugar. que se queden en un solo lugar, que ya no trabajan o no cazan como antes, Muy bien, José. porque ya tienen todo cerca. Ahí Efectivamente, José. ¿La escuchamos? Te escucho. es que ahí empiezan, como dijo la compañera, como se quedan en un solo lugar, empiezan ahí a cultivar, como usted dijo, a crear animales y ya no se mueven, ahí empiezan a hacer su población o a vivir más tranquilos. Perfecto, efectivamente, ¿cierto? Muy bien. Justamente la palabra sedentario tiene que ver con asentarse en un lugar, establecerse en un lugar determinado, producto de que tiene condiciones beneficiosas o es un lugar que permite una mejor calidad de vida. Así que justamente ahora que las sociedades tienen domesticación de animales, pueden cultivar, entonces ellos ya van a estar totalmente satisfechos y van a decir, aquí tenemos que establecer. Ahora, al asegurar el abastecimiento de alimentos, los grupos humanos comienzan a vivir en un solo lugar, construyendo entonces aldeas y pequeños pueblos. ¿Se imagínense la gran consecuencia o el impacto que esto va a generar? Una de las grandes consecuencias es que se crean estas pequeñas ciudades o estas pequeñas aldeas. O sea, ya comenzamos a sofisticar cada vez más la forma en cómo el ser humano va a convivir con la naturaleza o con su entorno. Ahora, como yo les mencionaba antes, esto trae como por consecuencia el aumento de la población.
sea, si hay excedente de alimento, por lógica, aumenta la cantidad de personas. Al alimentarse mejor, aumenta la cantidad de años que vivían las personas. La esperanza de vida aumenta. Además, el cobijo y la protección que dieron las aldeas y los pueblos favoreció la disminución de las enfermedades y accidentes, permitiendo el progresivo aumento de la población. Lo cual para nosotros es súper importante porque mientras mayor cantidad de personas, cada vez más sofisticada se va a hacer la civilización, la cultura y la organización a nivel, obviamente, global. Y acá tenemos una imagen que dice que abajo el membrete es Stonehenge, está en Salisbury, en Inglaterra, y se cree que fue un centro de culto o una necrópolis o un lugar donde se conmemoraba a la gente que fallecía o se enterraban a los muertos, y se data del año 3000 antes de Cristo. Es una foto muy interesante porque todavía la ciencia no ha logrado tener una conjetura definitiva de cuál fue el verdadero objetivo, por qué lo construyeron, eh, pero nos da luces de algo. Y aquí también hago la pregunta, intentemos observar la imagen, ¿qué se les vino a usted a la mente? ¿Por qué creen que el hombre primitivo, este hombre del Neolítico, hace ya 3000 años antes de Cristo, pudo haber construido este tipo de arquitectura en el territorio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? Resguardo. Perfecto, muy bien. ¿Quién más tiene otra opinión? Observemos la imagen, intentemos dilucidar algo más allá, qué nos puede entregar? A pesar de que lo que tú comentabas de resguardo, muy importante porque tiene una característica, es una arquitectura que es circular, como una fortaleza, está rodeando, protegiendo algo, así que tiene mucho sentido. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede venir a la mente? Que marcaban su territorio, como que Era como para hacer los intercambios, quizás. Un centro, un lugar central como para hacer los intercambios o resguardar la alimentación. No sé. No, perfecto, muy bien. Efectivamente, sí, la idea es que nosotros podamos ir dilucidando y comprendiendo la mentalidad o cómo este hombre antiguo, este ser humano primitivo, tuvo que convivir con su entorno. Entonces, muy bien sus opiniones, porque justamente, a pesar de que hasta el día de hoy todavía la ciencia no pueda determinar lo que efectivamente es este lugar, nosotros podemos comprender de que el ser humano ya tenía la intención de elaborar algo cada vez más sofisticado. Y con esta imagen podemos también entender de que había una arquitectura detrás, de que había una intención, por qué es circular, por qué tiene esta forma de fortaleza. Así que en ese sentido, muy bien. Porque eso es lo que tenemos que comprender, de que estamos en una evolución, en un desarrollo constante, donde esto no va a parar, todo lo contrario, va a ir cada día creciendo y creciendo hasta el día de hoy. Nosotros somos el fiel reflejo de cómo la sociedad avanza de una manera muy acelerada. O sea, hoy día nosotros el mejor ejemplo lo podemos observar con los celulares. O tenemos un celular que al año siguiente o a los meses ya se descontinúa porque la tecnología ha evolucionado y cada vez aparece uno más sofisticado y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo vivimos hoy, algo que ya viene dándose desde este periodo tan antiguo. Y imagínense que hemos ido evolucionando desde la piedra tallada a la piedra pulida, la agricultura, se domestican los animales y, como también lo mencionaron ustedes, ahora se incorpora el inicio o el desarrollo del comercio. Es inevitable no llegar a esta etapa y que es una etapa cada vez más compleja, cada vez más superior. La posibilidad entonces de guardar y de acumular excedentes
de productos tanto agrícolas como ganaderos, animales, permitió entonces desarrollar intercambios comerciales a través de trueques entre distintos pueblos. Por lo tanto, cada vez comenzó a organizarse de una manera más compleja. Comienzan a aparecer las primeras diferencias entre las personas. Surgieron líderes, grupos con distintos tipos de privilegios y cuotas de poder. Entonces, comprendemos de que mientras más complejo, mientras más organizada sea nuestra sociedad, va a ser mucho más complejo también la forma en cómo nos vamos a vincular. Y van a surgir inevitablemente diferencias sociales entre las personas, entre los que tienen más privilegios, más poder, y entre los que no tienen todavía ese nivel. Ahora surgen entonces nuevas dinámicas, nuevas formas de vincularse con los demás, y aparecen nuevos oficios, desarrollos o cultos. Y dice que la disposición de periodos de tiempo libre en las temporadas de baja actividad agrícola permitió el desarrollo de nuevas actividades como la textilería, alfarería y cestería. Es decir, comienzan a confeccionar vestimentas, a trabajar, a conocer todo lo que es el mundo textil, la lana específicamente. La alfarería les va a permitir a ellos construir artilugios que eran hechos con arcilla o otros minerales que extraían de la naturaleza, y la cestería, que les permitió a ellos también poder tener una mejor calidad de vida en el día a día en los elementos y herramientas que iban creando. Además, entonces, favorecieron el desarrollo de expresiones artísticas y también elaboraron creencias religiosas que surgieron de la necesidad de explicarse los fenómenos de la naturaleza. En ese momento, obviamente, no tenían el conocimiento que nosotros hoy día manejamos, y ellos tenían muchas preguntas de cómo funcionaba o cómo comprender mejor su entorno natural, o sea, cómo lo observaban. Estas creencias surgen para dar respuesta a la necesidad de que el ser humano busca explicarse el mundo como lo rodea, dándole un orden y un sentido a los fenómenos naturales que tenían un impacto en la fertilidad de la tierra y en las actividades agrícolas en general. Entonces, obviamente, toda esta evolución, todos estos pasos que hemos conversado, van a dar inicio o van a ser el puntapié inicial para que el ser humano primitivo vaya avanzando en su evolución. Hasta aquí, chiquillas, chiquillos, dudas, consultas, comentarios, o algo que tengamos que dialogar, que se nos haya pasado, o estamos todo bien y no hay... Por mi parte, todo bien. Perfecto, muchas gracias, muy bien. Entonces, como les comentaba, todo esto que nosotros hemos estado analizando, de que estamos en evolución, en transformación, en proceso de cambio, vamos a llegar a las primeras civilizaciones. Y acá esto es un punto importante porque, ¿qué creen ustedes que significa la palabra civilización? Es como una palabra compleja, civilización, y si reflexionamos un poco, tenemos que entender que como estamos hablando de evolución, entonces una civilización es algo ya más sofisticado. Entonces las primeras civilizaciones... ¿Te escuchamos? No, disculpe, es que mi hija me estaba diciendo que civilización es como un pueblo, una ciudad, como un conjunto de hogares, de personas que están en un pueblo o algo así. Perfecto, muy bien, efectivamente. Una civilización es un grupo de personas que se organizan y viven en un territorio determinado. Y si analizamos lo que nos dice el texto, eh, comprendemos que las primeras civilizaciones se localizaron en los alrededores de cursos de agua, de ríos,
los que utilizaron para constituirse en comunidades agrícolas cuya mayor expresión de desarrollo fue el crecimiento de las ciudades. Obviamente, establecerse cerca de un curso de agua es muy importante porque con el agua se puede cultivar y eso hace que existan tierras más fértiles, por lo tanto, poder tener alimento en todo momento. O sea, también fueron estratégicos. El ser humano aquí ya no va a ser tan primitivo, sino que ya va a comprender cómo funciona la naturaleza y va a decidir fundar ciudades y localizarse cerca de ríos o cursos de agua. En el caso de la zona acá de Concepción, de la octava región, hay en Talcahuano, el río Biobío, por ejemplo, es un ejemplo de cómo el ser humano se ha tenido que localizar en cursos de agua. Entonces tenían una compleja estructura política con instituciones y un conjunto de funcionarios que dirigían las actividades del gobierno. La sociedad estaba constituida por distintos grupos, uno de ellos asumía las funciones de ejercer el poder político, religioso y militar, y otros eran aldeanos comunes. Es decir, cada vez comienza a complejizarse y a ser más elaborada la forma de convivencia entre las personas. Y acá hay un mapa, y es un mapa de Egipto y Mesopotamia, que son dos grandes civilizaciones, o una de las más importantes que han existido en la historia, y datan hace más de 1500 años antes de Cristo. Este mapa principalmente está focalizado en Europa del Este, es una fotografía de Egipto y de Mesopotamia, que actualmente Mesopotamia, estamos hablando del actual Irak, Afganistán y todo lo que es Israel, Palestina, eh, lo que en la actualidad son esos países, esos lugares, antiguamente era conocido como Mesopotamia. Y Egipto, que está aquí en la parte izquierda de la pantalla, donde podemos observar que se estableció en lo que es el río Nilo, el río muy famoso eh, que hizo posible de que esta civilización pudiera asentarse en ese lugar. Entonces es importante observar el mapa, aunque a veces nos parece un poco confuso, pero podemos observar en él que las zonas coloreadas son lugares donde se acentuaron la población. Entonces, si observamos estas imágenes y ponemos atención en los lugares que tienen color verde, eh, rosado, anaranjado, especie de amarillo y un poco celeste, vamos a encontrar algo en común, que por estos dos lugares pasan cursos de agua. O sea, las primeras civilizaciones se establecieron en cursos de agua para poder elaborar o desarrollar su civilización. En el caso de Egipto, entonces, tenemos el río Nilo, y en el caso de la civilización mesopotamia, también ellos van a tener cursos de agua que van a hacer posible el asentamiento de las primeras civilizaciones. O sea, imagínense cómo ha evolucionado el hombre en estas etapas para llegar a formarse en una civilización. Acá igual hay un mapa que justamente nos muestra que las primeras culturas se localizan en lugares que tengan buenas condiciones climáticas, que sean fértiles para cultivar y que les permita también a estas primeras culturas establecerse. Y la civilización de Egipto, que son una de las primeras en desarrollarse, creció entonces a los pies del río Nilo. Tenía como máxima autoridad política al faraón y su organización social estaba formada por una estructura piramidal, compuesta en primer lugar por el faraón y su familia, luego los sacerdotes y funcionarios del imperio, y bajo ellos los artesanos y campesinos. Y en el último lugar de esta pirámide vamos a encontrar a los artesanos y a los campesinos. Y, perdón, en el último lugar a los esclavos, que ya eran los que estaban a la base de la pirámide.
Entonces tenían una estructura, una organización en estamentos. Estaban fijos, no se podían mover, lo que no permitía obviamente que uno pudiera ascender o descender de un estatus social. Los egipcios eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, y respecto al tipo de la escritura, utilizaban los jeroglifos. O sea, pasamos de la escritura cuneiforme, que era esta escritura de tallar una tablilla, una piedra, ahora al jeroglifo, que es la expresión también que puede tener relieve, pero en símbolos. El jeroglifo lo que cambia es que ahora se escribe en base a símbolos que permiten interpretar el mensaje que ellos querían entregar. Y acá también hay una imagen del Luxor, ciudad importante en Egipto, estatua de Ramsés II. Si observamos la imagen, hacemos el mismo ejercicio, estamos pensando en que el hombre está evolucionando. Imagínense que al principio vimos una tablilla donde había una escritura cuneiforme, luego observamos cómo el hombre primitivo expresaba dibujos de la caza y de la recolección de alimentos en cavernas, y ahora estamos observando en la imagen lo que ya ha creado la civilización Egipto. ¿Y qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes de lo que estamos observando? ¿Es muy sofisticado? ¿Es poco sofisticado? ¿Ha ido evolucionando el hombre? ¿Qué creen ustedes? Obvio que ha ido evolucionando porque ya son culturas. Ya no son dibujos, ya no es grabado en piedra. Bueno, igual son en piedras, pero ya son cultura, no es dibujo. Y por lo general los egipcios siempre dejaban como para la historia, como para el recuerdo, eran las estatuas de sus faraones. Perfecto, muy, muy bien, Josefina. Efectivamente, como tú lo mencionas, se ve y se observa una sofisticación mucho mayor. Ya hay monumentos, hay una arquitectura que es evidente, hay una intencionalidad por dejar evidencia, dejar registro de sus antepasados. Hay una arquitectura que es monumental por su envergadura. Por lo tanto, ya en esta imagen vemos una sofisticación mucho mayor, donde el ser humano ya está organizado de una manera mucho más compleja. O sea, ya tener una sociedad estratificada ya quiere decir que se ha logrado un nivel mucho mayor a la hora de comprender la naturaleza. Así que muy bien, chiquillos, en su apreciación. Y la civilización de Mesopotamia, que también es muy importante, creció a los pies del río Tigris y Éufrates. Su máxima autoridad política era el monarca absoluto, y respecto a su organización social existía una división entre los hombres libres de primera categoría y entre los que estaban los nobles, sacerdotes y funcionarios públicos. Luego se encontraban los hombres libres inferiores, que eran esclavos que habían comprado su libertad, y finalmente una masa importante de esclavos, y su estructura social también era estamental. Por lo tanto, no permitía la movilidad social, eran politeístas, creían en muchos dioses, y su escritura fue cuneiforme. Como lo habíamos visto entonces al principio, ellos tallaban y dejaban relieve en la piedra. Y una pregunta para analizar: ¿qué piensan ustedes de que ellos hayan tenido una sociedad estratificada? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede significar esto de que ellos hayan tenido una sociedad ordenada como una pirámide, ¿cierto? Desde el líder hasta el menos importante. ¿Qué piensan de eso? Profesor, no entendí muy bien su pregunta, disculpe. No, está bien, le comentaba, lo que pasa es que lo que estábamos leyendo era de que estas civilizaciones estructuraron la sociedad. Había un líder, que era el monarca, el rey o el emperador, y ellos tenían privilegios, era la sociedad alta, la élite,
y existían clases medias y existían esclavos, clases inferiores. Y mi pregunta era, ¿qué piensaban ustedes de que estas civilizaciones tenían esa forma de organizarse? Esa es la pregunta. Se me olvidó. Ah, yo creo, profesor, que lamentablemente es lo que se tenía que hacer para poder gobernar bien. Bueno, no se hacía muy bien porque tenían esclavos, pero había Claro. o sea, tenían que llevar eh, un orden, porque si no, si todos tienen, bueno, ojalá ahora fuera así, pero si todos tienen todo, no habría orden en la sociedad. Lamentablemente era así. Yo hubiese preferido que no fuera tan estricto como era eh, en esta civilización, pero así fue. Claro, efectivamente, ¿cierto? Hay una necesidad de buscar una forma de poder estructurarnos y organizarnos. Incluso, a pesar de que nosotros podemos reflexionar y también hacer una crítica, el día de hoy también tenemos una sociedad estratificada. Muchas veces buscamos equidad o paridad, pero también hoy día vivimos, sobre todo en Chile, en una sociedad que también es muy desigual porque no es equitativa. También en Chile observamos hoy día clases altas que pertenecen a una élite, a un mundo privilegiado. Tenemos también clases medias y tenemos un mundo vulnerable o extremo o que puede vivir en situación de pobreza. O sea, Es que yo también hoy creo que día se ordena la ciudad. ¿Te escuchamos, Josefina? profesor, mire, yo creo que la civilización en sí no ha cambiado mucho. Como dice usted, claro, nosotros ahora en la actualidad tenemos eso de que está la sociedad alta, la media y la más pobre. La única diferencia es que acá, gracias a Dios, bueno, por lo que yo sé, no hay esclavos, cosa que Claro, en esa civilización sí lo había. Entonces yo creo que no es mucho lo que ha cambiado. efectivamente. Por eso nosotros Sí, estudiamos y... ¿te escuchamos? ¿Sí? disculpe por interrumpirle, profesor. No, no hay problema. Esa es la Que idea, dialogar. Es que, como dijo la compañera, claro, ahora no hay esclavos, pero nosotros pasaríamos a ser los esclavos que compraron su libertad si nos catal, no sé cómo decir, Sí, totalmente, sí, sí. Catalogáramos. Así eso, es. en esas posiciones como las que están aquí, nosotros, claro, lamentablemente estaríamos en los esclavos que compraron su libertad, ¿no? Porque ahora ya en esta época no hay esclavos en sí, como se dice. Nosotros seríamos los que compramos nuestra libertad y estamos tratando de sobrevivir. Claro que sí, claro, si Totalmente. nosotros tuviéramos la civilización de Egipto en esa época, nosotros pasaríamos a ser lo que dice la compañera, los esclavos que compraron su libertad. Pero aún así igual seríamos esclavos porque ellos también eran considerados, aunque hayan comprado su libertad, igual seguían siendo considerados esclavos. Exacto. Así es, efectivamente. Pero aún así es una buena reflexión lo que ustedes hacen porque a pesar de que han pasado miles de años, nos queda esa sensación de que hoy día también vivimos esta dualidad donde existe una sociedad privilegiada y una sociedad no privilegiada, ¿cierto? Entre comillas. A pesar de que hoy día comprendemos de que no existe la esclavitud como en este periodo, pero también hoy día nos queda esa sensación de a veces tener una sociedad injusta o a veces una sociedad poco equitativa. Eh, por lo tanto, es importante estudiar historia porque nos permite justamente esto, viajar al pasado y darnos cuenta de que en otros periodos de la historia también el ser humano se ha ido comportando de cierta manera y lo que somos hoy día tiene mucho que ver con la influencia de ese pasado. O sea, hoy día las sociedades están organizadas de una manera mucho más compleja que antes, y yo creo que nosotros comprendemos eso porque incluso en nuestro país no es lo mismo vivir, por ejemplo, en el norte de Chile, en el desierto, que vivir en el extremo sur, en Punta Arenas. Hay formas de hablar diferentes, formas de alimentarse, costumbres, o sea, eh, es distinto y cada vez es más complejo la forma en cómo el ser humano se va a organizar. Y el objetivo y la misión de hoy era justamente incorporar eso, de que el hombre desde su inicio, el ser humano desde su inicio, va a iniciar un proceso de cambio y de transformación por cada vez sofisticarse cada vez más.
y así tener una estructura social más elaborada para poder llegar hasta nuestros días, que imagínense, hoy día tenemos un Estado, un gobierno, nos organizamos bajo una estructura política, o sea, es cada vez mucho más sofisticado, que esa era también la misión o la idea del mensaje que teníamos que compartir hoy día. Hasta aquí, chiquillos, chiquillas, dudas, consultas o comentarios, críticas u opinión. Por mi parte, no tengo más dudas. No, por mi parte tampoco. Está entretenida la clase. Perfecto, chiquilla, muy bien. Genial, esa es la idea. Que podamos avanzar todos juntos en este análisis, ¿cierto?, de la historia. Y para que también vayamos avanzando, porque hemos llevado una hora en este diálogo, y también yo agradezco que ustedes hayan podido conectarse. La idea es que podamos dilucidarlo y tener el espacio para observar. A ver aquí. Tiene que haber encendido un audio. Sí, lo vamos a silenciar. Ay, perfecto, revisar el audio, que a veces si quedan abiertos los audios. Como estamos en el momento de ir dialogando, entonces la idea es que los audios estén silenciados. Perfecto. A veces nos damos el tiempo de algo bien breve. Yo creo que es importante a veces también observar un poco o tener una mirada, y quería que analizáramos un video que bien cortito, unos minutos. Profesor, mientras busca el video, le quería comentar, ¿usted ha visto la película que se llama La Guerra del Fuego? Sí, es un documental, El sí. documental, sí. Ese es bueno como para que los compañeros lo vean. Eso. Totalmente de acuerdo, qué buen aporte, qué buen comentario. Sí, efectivamente, justamente lo que yo quería intentar era compartir como video. Hoy día las redes sociales, los medios de comunicación son súper masivos, entonces nosotros en YouTube, en Google, ponemos nuestro tema, prehistoria, paleolítico, neolítico, y surgen distintos videos, imágenes, explicativos que también nos sirven de apoyo para poder comprender desde otra mirada lo que hoy día no tuvimos como objetivo. Y lo que decía la compañera es muy interesante, porque ese documental nos muestra justamente todos los avatares que el ser humano tuvo que ir desarrollando para poder convivir en este entorno natural. Y antes de despedirnos y de finalizar, me gustaría que nos diéramos unos breves minutos para analizar un poco en este video, que también ustedes pueden encontrar en las redes como apoyo a lo que estamos estudiando hoy día. Echemos una mirada.
Profesor, ¿no tiene audio? Sí, tenía audio, no se escucha. A lo mejor puede haber un problema ahí, un problema técnico, porque debería tener audio. Debería tener audio. ¿Algunos escuchan o nadie escucha el audio? No, nada. No, yo no escucho nada. Perfecto. Tiene que haber Nada. habido un tema con el audio. Claro, Nada. hay subtítulos, pero un segundo. Tiene que haber un tema con el audio. Pero ese video está en YouTube, profesor. Así es, está en ¿Por qué YouTube, uno lo es puede un buscar video ahí? de libre acceso, efectivamente, para poder apoyarse de una manera diferente en lo que hemos estado conversando hoy día. En principal, es comprender de que el hombre ha ido en evolución, como vemos también en la imagen, va a pasar de ser una sociedad cazadora recolectora a domesticar animales, alimentos y el fuego, que va a ser muy importante a la hora de alimentarse y convivir con el entorno. Y como también la ciencia nos ha demostrado, el primer homínido, el primer ser humano va a surgir en el continente africano y desde ahí se va a ir expandiendo hacia gran parte del mundo conocido y poblar todo nuestro planeta. Por lo tanto, el hombre desde África va a comenzar un proceso de migración constante, ¿cierto? Nómade, va migrando hasta llegar a establecerse en un lugar y llegar a ser sedentario, a lo que se le denominó como una revolución neolítica, ¿cierto? Mejoró el clima, mejoraron las condiciones y el ser humano pudo entonces cultivar, tener sus animales y así cada vez más sofisticarse y establecerse en un lugar determinado. El Entonces, video es como ese, que lo mismo es, que explicó usted, profesor, pero resumido en 6 minutos. así es, efectivamente, eso era lo que buscábamos que pudiéramos observar. Estaba sin audio o al parecer un problema con el audio, pero el objetivo era poder analizar lo que hoy día tuvimos dialogar. Así que obviamente tienen la misión de poder indagar también y buscar información sobre estos temas que son importantes porque vamos a seguir avanzando eh, en esta evolución. O sea, las clases de historia que vienen vamos a ir dando pasos y avanzando en la evolución del hombre. Así que también los insto y los motivo a que sigan buscando información sobre esta temática. Así que chiquillos y chiquillas, si hasta aquí no hay dudas y consultas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Y yo agradezco obviamente que se hayan conectado, que hayan participado, que hayan dialogado, porque esa es la idea, y también que haya sido un espacio interesante donde podamos compartir, ¿cierto?, esta opinión. Esto queda grabado y también se puede subir al canal de YouTube, donde pueden acceder para poder volver a recordar los contenidos, o si algún compañero no ha podido conectarse, puede también acceder a eso. Así que chiquillos y chiquillas, si no hay duda o consulta, que tengan muy buenas noches. Igualmente, profesor, buenas noches. Muchas gracias. Igual, buenas noches. Buenas Nos noches. vemos. Buenas noches, profesor.